Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos, hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes para la gloria del Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener paz, tranquilidad, gozo, alegría delante de nuestro Dios por todas las maravillas y milagros que Dios ha creado, ha hecho, mejor dicho, entre todos y cada uno de nosotros. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayuden esta noche? Porque ciertamente estoy seguro que no todos los que están aquí con nosotros o que están viendo a otros hermanos, no todos estamos de la misma manera. Algunos estamos mejor que otros, algunos otros peores que los demás, en el sentido de que estamos sentidos, dolidos, angustiados, enfermos, etcétera, etcétera. Pero hay algunos otros que verdaderamente pues el Señor, el gozo del Señor está sobre su vida, a pesar de todas las aflicciones que esté pasando por su vida, ¿no? Pero de antemano le damos gracias a Dios por todos y cada uno de nosotros, sabiendo que estemos bien o estemos mal, estemos angustiados, estemos tristes, estemos alegres, estemos gozosos, estemos incluso, como dicen algunos, tirando la casa por la ventana, que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros tenemos la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas y la ayuda y la fortaleza de nuestro Dios para seguir adelante. Así que venga lo que venga, gracias le damos a Dios y en todo momento estaremos contentos y gozosos sabiendo que el Señor es nuestra fortaleza y nuestra ayuda y Él no nos deja ni nos abandona por ninguna circunstancia que nosotros pasemos en nuestra vida. Amén. Así que permita el Señor que los que estemos medios enfermos, que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la salud, nos dé la ayuda que necesitamos, que los que estén un poco tristes, que el Señor, el gozo del Señor, que sobrepasa todo el entendimiento y que es un gozo que el mundo no puede dar, no puede dar, mejor dicho, sea con todos y cada uno de ustedes y así sucesivamente que el Señor pueda complementar la vida de todos y cada uno de nosotros en todas las circunstancias que nos encontremos hoy en día. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude a entender su palabra y sobre todo a poder vivirla? Porque a veces, a pesar de que es muy difícil poder comprenderla, también es un poquito más difícil poder vivirla. Son las acciones que el ser humano a veces tiene en sí mismo como que si fuese de parte de uno, cuando al final de cuentas todos y cada uno de nosotros debemos de aprender que necesitamos depender de nuestro Dios y no confiar en nosotros mismos absolutamente para nada. Porque en definitiva, como dice la palabra del Señor, aún nuestro corazón no es muy, si pudiéramos decirlo así, muy lindo, muy amable. Al contrario, ¿no? Nuestro corazón dice que es engañoso, dice la palabra del Señor, y a veces pudiera llevarnos a situaciones o a momentos o a circunstancias donde creemos estar bien, pero más sin embargo el Señor, a través de su palabra, puede redargullir nuestras vidas y hacernos entender que no es correcto lo que estemos viviendo, pasando o haciendo. Amén. Así que oramos a nuestro Dios y pedimos su ayuda para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. En este momento, Señor, te rogamos por el perdón de cualquier iniquidad, por cualquier injusticia o cualquier pecado con que hayamos actuado, Señor, en la última semana y que te rogamos de todo corazón que en este inicio de semana tú puedas ayudarnos, Señor, a poder estar a cuentas contigo. Que seas tú guiándonos, enseñándonos, hablándonos a través de tu palabra. Que seas tú ayudándonos, Señor, a escalar un empaldaño a la vez, un escalón a la vez, para la gloria de tu nombre, Señor, y hacia tu gloria. Ayúdanos cada día, Señor, quitando de enfrente de nosotros o de en medio de nosotros todos los argumentos del enemigo hacia nosotros, Señor, todas sus trampas que haya puesto delante de nosotros para esta semana, que seas tú avisándonos, enseñándonos y mostrándonos toda la maldad que Él ha puesto delante de nosotros y que seas tú quitándola de nuestra vida, que seas tú delante de nosotros ayudándonos, Señor, y precaviéndonos de todo aquel mal que el enemigo quiera traer contra nosotros. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús
porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, y tú no quieres que ningún hombre perezca sin ti, sino al contrario. Tú deseas y anhelas de todo corazón que el mundo entero pudiera arrepentirse de sus pecados y que pueda venir a tus pies para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, ayúdanos, bendícenos. Fortalécenos en cada momento, en cada instante de nuestra vida y en cada situación, Señor, que venga hacia nosotros, como dice tu palabra. Siempre danos la salida para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Clamamos a ti y te pedimos a ti que seas tú el Maestro por excelencia y que seas tú hablando a nuestra vida en esta noche, que seas hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente y que seas tú ayudándonos a corregir lo que estemos haciendo mal y que seas tú alentándonos a seguir adelante cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Padre amado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que el tema, antes de entrar al tema de hoy, simplemente quisiera hacer una pequeña aclaración de la clase pasada para no crear algún tipo de confusión en nadie. La semana pasada estábamos hablando de que el Señor no necesita absolutamente nada para traer la sanidad o la salvación al ser humano. Con ello no traté de decir, y se lo digo no porque alguien lo haya dicho, sino después por la tarde, por la noche, en la cama, incluso el siguiente día, me puse a meditar, pensar en lo que había mencionado, y con ello les digo, mi intención no es decir o menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi intención no fue decir, por si en grado caso alguno lo pensó, que la sangre de Cristo o su sacrificio no sirve para nada, no, absolutamente nada de eso, sino todo lo contrario. Incluso con ello pruebo lo que traté de decir, que Dios verdaderamente no necesita nada para traer sanidad o salvación al ser humano porque todo se lo provee Él mismo. Le digo, si alguna persona, algún hermano entre nosotros pensó o le pasó por la mente lo mismo que a mí, el pensar de que tal vez alguno pudo haber malinterpretado y pensado que yo había menospreciado la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no, al contrario, ¿no? Incluso puedo tomar como referencia al padre Abraham, ¿no? Cuando el Señor le pidió a su hijo de sacrificio, a Isaac. Isaac, obviamente una persona ya cuerda, ¿no? Que ya le funcionaba bien el cerebro y sabía calcular y medir las cosas, ¿no? Él mismo le dice al padre Abraham, a su papá, y le dice, padre, tenemos la leña, traemos el fuego, pero ¿y el sacrificio? Y Abraham le decía, el Señor se proveerá. O sea, dando a entender que el Señor sería el que traería lo que él necesitara para el sacrificio. Y al final de cuentas, obviamente, Abraham le cuenta la verdad a su hijo al final de cuentas, pero aún ahí el Señor se proveyó de un carnero para el sacrificio, ¿no? Uno que se encontró ahí atorado y lo utilizaron para darle sacrificio a nuestro Dios. Pues asimismo nuestro Señor Jesucristo es la providencia de nuestro Dios para la salvación de nuestras vidas, para la salvación de nuestra alma. Pero cuando yo me refería a que Dios no necesita nada, trataba de transmitir que Dios no me necesita a mí que yo haga absolutamente nada o algo con el fin de que lo pueda salvar a usted, o con el fin de que me salve a mí, o con el fin de que me sane a mí, no, sino absolutamente no, porque si el Señor necesitara algo de mí para Él poder traer salvación a mi vida, o traer sanidad a mi vida, o a alguien más, pues obviamente no sería nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Pero como nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, y que no hay Dios después de Él, pues al final de cuentas podemos deducir que nuestro Dios pues no necesita nada porque todo se lo provee Él mismo. Así que le digo, se lo comparto con ustedes, no porque alguien me lo haya dicho, simplemente me quedó como decimos nosotros, ¿no? Una espinita allí y yo dije, no, creo que no fue la manera completa de poder transmitir el mensaje, pero que lo comparto hoy, ¿no? O sea, no es de que Dios
no es que Dios necesite algo de mí para traer salvación a alguien más o a mí mismo. Él todo lo que necesite, Él mismo se lo provee todo. Así que aclarada esa situación, pues vamos a continuar con la clase de hoy. Amén. Así que la clase de hoy tenemos un testimonio genuino. Y nosotros lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 8 hasta el versículo 12. Juan capítulo 9, versículo 8 hasta el 12. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gloria al Señor por su bendita palabra. Como nosotros podemos ver, estamos siguiendo la historia de aquel hombre que nació ciego y que nuestro Señor Jesucristo no, como decía alguien por ahí, no le restauró la vista, sino más bien se la hizo, se la creó, lo sanó de sus ojos. Y se dice no le restauró porque el hombre nunca vio, fue ciego desde nacimiento, aunque la Biblia no nos dice en particular si ya salió del vientre sin poder ver o fue a los pocos días de nacido, que no sabemos, como decíamos la semana pasada, en aquellas tierras como es desértico, el polvo provoca que muchas personas pierdan la vista o les vaya reduciendo la vista. No sabemos si a los pocos días de nacido le cayó tierra, no pudo ver, le dio la luz del sol demasiado fuerte, lo cegó, no lo sabemos, pero en este caso en particular sus padres afirmaban que desde nacimiento era este hombre ciego. Pero como les digo, ahora podemos ver que este hombre, el Señor hizo un milagro poderoso en su vida, utilizó elementos que nosotros tenemos en esta tierra, toma él su propia saliva, echa tierra, hace lodo, unta el lodo sobre los ojos del hombre y al final de cuentas él le da una orden y un mandato y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Cuando él fue, este hombre recibió la vista. Como nosotros podemos ver, ¿no? En este caso en particular, cuando nosotros nos encontramos dentro de nuestra comunidad, todos nuestros vecinos prácticamente nos conocen a nosotros. Obviamente, hay lugares y regiones donde se conocen más que en otros lugares. Por ejemplo, cuando yo pasé mi niñez, yo recuerdo que todos, o más bien la mayoría de los niños de la calle donde yo vivía, pues todos nosotros salíamos por la tarde a jugar a fútbol o soccer, como le llaman por acá. Salíamos a jugar a las escondidas, a la conea, al boliche, al trompo, a lo que sea. O sea, en los días después de clase o incluso sábado, domingo, siempre estábamos todos juntos compartiendo. Asimismo, le digo, los vecinos, la gran mayoría de ellos nos conocían a nosotros. Nos conocían si éramos personas medio mañosas, que nos gustaba agarrar o tomar lo ajeno, o si éramos jóvenes divertidos, graciosos, chistosos, e incluso algunos enojones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podíamos pasar desapercibidos a ninguno de ellos porque prácticamente cuando tenían que llamar a sus hijos, por lo regular el padre o la madre solamente salía a la puerta de la casa, a la puerta principal y empezaba a gritar nuestros nombres, ¿no? De hecho, pues a todos nosotros hasta nos hacían burla por la manera en que nos llamaban nuestros padres. Entonces le digo, pero éramos conocidos prácticamente de toda la comunidad. Nos conocían los vecinos de la calle de atrás, nos conocían en las escuelas, nos conocían los vecinos del otro lado de la escuela.
perdón, y nos conocía el tortillero y nos conocían todo porque prácticamente éramos personas que no son como en estos tiempos. En estos tiempos todo el mundo metido en la tecnología, haciendo trabajos extras, horas extras en las casas y prácticamente el oficio de cada día no nos permite comunicarnos ni con nuestros vecinos. Los conocemos nada más de hola, ¿cómo está? Ok, te vaya bien, pero no tenemos esa convivencia como cuando la teníamos en nuestra niñez. Le digo, hasta la señora de la tienda, el estilista, todo mundo nos conocía, el zapatero, el soldador, porque le digo, siempre andábamos comunicándonos con todos ellos y compartiendo con todos ellos. Hoy en día todo el mundo en carro y de lejos nomás, pip, y se levanta la mano. Ya no se para uno a conversar, a platicar con ellos. Ya esa relación como comunidad prácticamente se ve, si pudiera decirlo así, rota, destruida. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda con su mente en sus necesidades y al final de cuentas ese tiempo de comunión pues ya no existe más. Pero en aquellos tiempos todo mundo se conocía, le digo a mí, todo mundo me conocía por causa incluso de mis hermanos mayores o por causa de mis padres y todo el mundo me decía, y tú eres hijo de fulano, y tú eres hermano de sutano, sí, yo soy. Entonces le digo, había una convivencia tremenda que todo el mundo, no podíamos hacer absolutamente nada malo porque automáticamente para cuando llegáramos a casa ya mi madre o mi padre ya sabía lo que habíamos hecho. Por lo mismo le digo, porque existía esa comunión y esa comunicación tan tremenda que hoy en día pues, se extraña por todos lados, no existe aquí, al menos no es lo más común del día, no es como en aquellos tiempos. Pues le digo, de la misma manera en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era lo mismo. Tal vez existían las carretas, los caballos, pero no existían los carros, no existían los teléfonos, no existía el televisor, no existían las tabletas, ni computadoras, ni nada que pudiera distraer la vida del hombre, excepto por sus labores regulares, ¿no? De ir a trabajar al campo, ir a trabajar a otro lugar, traer el agua, alimentar los animales y cosas similares. Pero entre todo eso siempre estaban las personas viéndose y comunicándose. Si iban a traer al agua, se iban al pozo las damas, en este caso en particular, y todas tomaban un tiempo para platicar, ¿no? Aún cuando estaban, incluso en los tiempos del apóstol Pablo, cuando iban a lavar allá afuera, pues todo el mundo estaban platicando y conversando, ¿no? Todo el mundo se conocía. Si iban a la tienda, tomaban tiempo suficiente, ¿no? Si iban a una casa, igual, por lo mismo, ¿no? Siempre había esa comunicación. Pero les digo, como en aquellos tiempos no existía ninguna o la gran mayoría de las cosas que tenemos hoy, pues igual, ¿no? Esa comunión estaba tan reforzada dentro de la comunidad que todo mundo se conocía. Por eso nosotros podemos ver, y le digo, y me llama mucho la atención, porque me parece que este es el único caso que yo recuerdo, al menos en este momento, donde se hable de los vecinos, donde los vecinos conocían a este hombre que había sido ciego de nacimiento y ahora estaban al lado de él. O sea, fue tanto el impacto que Dios hizo en la vida de este hombre al recobrarle la vista, que al final de cuentas todo mundo quiso venir a donde él para ver qué había sucedido. En mis tiempos incluso, digo, a pesar de que estábamos ya empezando a apartarnos porque empezaron a salir los videojuegos, pero aún así, cuando algo sucedía con alguien, con uno de los vecinos, sea una tragedia, por decirlo así, más o menos moderada, pues los vecinos llegaban a preguntar, ¿cómo está, vecina? Eh, ¿Qué pasó? Escuché estos rumores, ¿es cierto? Si es cierto, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? O sea, se compadecían, se acercaban. Le digo, hoy en día eso ya no existe, pero digo, en aquellos tiempos todavía existía esa comunión, ¿no? Le digo, en el tiempo de Jesús, ver a este hombre que Dios hizo un milagro en su vida, ¿no? De una manera tan tremenda y utilizando incluso los recursos que existen aquí en la tierra, pues obviamente sorprende a cualquiera. Y hablando de los recursos, mire, hoy yo se los digo porque siempre les voy a hablar de mi experiencia, como siempre he dicho. Yo lo he experimentado con mi familia.
Y más cuando mi madre todavía estaba aquí en la tierra, decía, oh, resulta que ahora salió un producto nuevo que es para vitalizar tus huesos. Pues estoy tomando eso. Pasan 2, 3 meses. No, no, pero que ahora salió otra más poderosa, algo más potente. Y que esto es para abrirle qué sé yo, ¿no? La vista, vamos a decirle. Y le ayuda a uno a mantener la vista por más tiempo. Y 4 meses después, no, no, pero que ahora salió esta fruta y que esto y que el otro. Y esta puede servir para los músculos y que no sé qué. Pero ahí andaban novedad tras novedad tras novedad. Pues imagínense en los tiempos de Jesús, el saber de que a alguien se le abrió la vista era más que suficiente para que sea un impacto en la comunidad. Y le digo, tan tremendo que sus vecinos fueron y se arrimaron a este hombre. ¿Por qué? Porque lo conocían, sabían, ¿no? Definitivamente quién era, sabían que era una persona que por su ceguera no podía trabajar, no podía mantenerse solo. Sus padres, la Biblia ni siquiera en este caso en particular nos dice qué edad tenía, pero es posible que sus padres tampoco no pudieran sustentarlo, ¿no? Al final de cuentas el hombre tal vez estaba obligado a mendigar precisamente porque no les alcanzaba. Nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo llega un momento específico donde llega la necesidad del pueblo y a tal grado que a través de esa necesidad llega la pobreza. Pero imaginemos a este hombre en un momento de necesidad donde no se habla de sus hermanos, no sabemos si tenía hermanos o no, para que fueran ayuda, el soporte para el sustento de esta familia y en especial de este hombre. Ahora este hombre no sabemos qué había en su mente y en su corazón, pero que a tal grado podemos ver que fue tal su impresión o la impresión que Dios hizo en su vida al recobrarle la vista, que este hombre no tuvo ni la más mínima duda de poder compartir qué fue lo que pasó con su vida, ¿no? A través de ese milagro. Y como les digo, el hombre posiblemente estaba limitado solamente a poder mendigar para poder sacar para su sustento. Llega Jesús, hace el milagro, los vecinos se sorprenden, van a donde él está, perdón, van a donde él está y entonces lo miran. Incluso es impresionante porque podemos ver en la escritura que llega un momento específico donde unos lo identifican inmediatamente y dicen, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? ¿O el que se sentaba a pedir limosna? ¿O el que se sentaba a buscar la ayuda de los demás para poder sustentarse? O sea, lo identificaron inmediatamente. O sea, que las personas que lo vieron por primera vez, sean sus vecinos o alguien más conocido, porque no solamente eran los vecinos, sino alguien más conocido, que lo haya conocido por ahí en otro lugar, pues al final de cuentas lo identificó. O sea, que podemos ver que estas personas sí prestaban atención al rostro, a la figura de las personas. Por lo regular, nosotros los seres humanos vemos a alguien necesitado y solamente nos fijamos en su figura externa, o sea, en sus ropas y todo lo demás, y lo describimos y decimos, este hombre, esta mujer verdaderamente es pobre, no tiene ni para zapatos, los zapatos todos rotos, la ropa todo rota, pero muy escasamente nos podemos a ver la figura de su rostro, cómo lucen sus ojos, cómo está su cara, si está bien, sus orejas, sus manos, sus pies, ¿no? Su caminar, su sentarse, su levantarse, su manera de comer, etcétera, etcétera. Por lo regular, la vemos en una condición precaria y sacamos inmediatamente el dinero y decimos, ahí está, Dios le bendiga, que le vaya bien. O nos vamos, ¿no? Pero que al final de cuentas no prestamos atención a las personas en sí. Pero más sin embargo, aquí podemos ver en la escritura que hubo unas personas que parece ser que sí tomaban detalle de aquellos que se sentaban a mendigar. Y ellos inmediatamente dijeron, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y algunos decían, él es. O sea, inmediatamente decían, sí, ese es el hombre. Yo lo conozco, yo soy su vecino, tal vez si era algún vecino. Yo conozco a sus padres, etcétera, etcétera. Yo compartí tiempo con él, qué sé yo, ¿no? Lo que la Biblia no nos dice, pero que podemos utilizarlo, ¿no? Para enriquecer nuestro conocimiento. Y al final de cuentas, él decía, claro, este es. Pero había otros incluso que
con la expectativa, o más bien con la, ¿cómo se dice? Como los pensamientos de si eso no es, como nos ha pasado mucho, dice, no, a él se parece, pero él no es. ¿Por qué? Porque le digo, ha sufrido un cambio tan drástico que prácticamente, como el mismo personaje lo dice, no se había visto, como lo vamos a ver más adelante, dice, no se había visto que alguien abriese los ojos a alguien que nació ciego desde el principio. Así lo dice este hombre. O sea que imagínense el cambio tan drástico que nunca se había visto que alguien fuera ciego de nacimiento y se le hayan abierto los ojos, y estos lo están presenciando en este momento. Por eso decían, a él se parece. Incluso a nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones cuando vemos, y lo digo de gracia, ¿no? Cuando a veces vemos a uno y le digo, ah, vaya, te bañaste hoy. O sea que porque sorprende en la manera en que viene vestido, cambiado y con su gel sobre su cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? O viene incluso de manera diferente y dice, oh, vaya, ni pareces el mismo, decimos. Entonces le digo, había personajes que lo miraron y decían, no, a él se parece, pero no es. ¿Por qué? Porque en su mente lo único que tenían registrado es que este hombre era ciego. Ahora no sabemos en exactitud, ¿no? En qué lugar fue este hombre sanado. O sea, me refiero en qué lugar fue donde Jesucristo se encontró con él. Sabemos que su sanidad fue en el estanque de Siloé, pero me refiero, no sabemos dónde era el lugar donde este hombre estaba todo el tiempo mendigando. Pues había personas que pudieran haber estado fuera de su casa pidiendo limosna. Hay personas que pudieran estar en las calles principales, en un lugar público pidiendo limosna. Hay otras personas que a pesar de que están en un lugar público, no es en la calle, sino en las puertas de las iglesias pidiendo limosna. Le digo, no sabemos porque la Biblia no nos indica el lugar exacto donde se encontraba este hombre, pero que al final de cuentas, al llegar a Siloé, pudimos ver visto que ese cambio de esa vista, imagínense la persona que lo vio por la mañana, si pudiéramos decirlo así, con ciego y todo lo demás, y 3 horas después se le encuentra, 4 horas después, 5 horas después se le encuentra en el estanque de Siloé, y ya viendo y dice, no, ese no es, se parece. Yo acabo de pasar por ahí hace 45 minutos, hace 1 hora, y estaba ahí mendigando con ciego, y yo lo conozco que es ciego de nacimiento. Imagínense verlo 1 hora después y ahora viendo y que está hablando con los demás. Imagínense si está viendo por primera vez en su vida, no es de que va a decir, oh, ya veo, oh sí, te veo a ti, te veo fulano. Ok, vamos, no, imagínense toda la vida sin poder ver y ver por primera vez a las personas y empezar a escuchar las voces de las personas, no solamente audiblemente, sino poder ver quién es el que le está hablando ahora. Decía, oh, imagínense identificando a uno de ese vecino, por fin poder ver cómo lucía, cómo él traía su ropa, su vestimenta, los colores, ¿no?, de sus cabellos, etcétera, etcétera. O sea, imagínense que de repente no va a decir como el que salió de la NASA, ¿no? Que el de la NASA salieron por primera vez a la luna y le hicieron un reportaje y alguien le preguntó y dice, oye, ¿y pudiste ver las estrellas? Y se quedó. Y alguien contestó por él. Otro de los que estaban de la NASA le dijo, oh, no pudimos ver las estrellas. Pero lo que quiero llevarles es esto, digo, óyeme, caramba, saliste del planeta Tierra, fuiste y te paraste arriba en la luna, en una acción súper excepcional, súper maravillosa y algo extraordinario, algo que jamás ningún ser humano puede hacer o pudo haber hecho en la vida, y no se te ocurrió voltear para arriba para ver si podías ver las maravillas de las estrellas. A lo que quiero llevarles es esto. Este hombre por primera vez empieza a ver los colores. Por primera vez va a conocer el color del cielo, el color de las nubes, el color del sol.
podía sentir las irradiaciones del sol, pero por primera vez lo va a ver, por primera vez va a conocer el rostro de su vecino. ¿Cómo estaría ese hombre al después de haber tenido el milagro, enloquecido, viéndolos a todos y relacionando la imagen con las palabras o con las voces de las personas con quien se comunicaba regularmente? Así que al final de cuentas este hombre, pues le digo yo, habría un cambio diferente, tanta alegría y tal vez y gozo en su rostro, que las demás personas tal vez hace una hora lo habían visto triste una vez más, viendo pasar un día más extendiendo la mano y esperando recibir algo de alguien, y que una hora después lo mira y alegre, gozoso, disfrutando con los demás, ¿no? O viendo los demás, todas las maravillas, incluso, qué sé yo, hasta pudiera estar viendo abajo en la tierra cómo era la tierra en realidad, ¿no? O todas las cosas a su alrededor. Así que era prácticamente lógico poder ver a estas personas y decir, no, se parece a él, pero no es. El que yo conozco estaba con los ánimos hasta por el piso. Y este está que llega al cielo de alegría. Así que le digo, podemos ver diferentes grupos de personas que al final de cuentas, le digo yo, cada uno expresa su reacción, pero lo que cuenta es la respuesta que da este hombre. O sea que estas, a pesar de que pudiéramos, como yo le dije a los jóvenes, que pudiéramos ver algunas de estas respuestas como algo ilógico, ¿no? Como una pregunta que va a salir al final, como diciéndole, ¿dónde está? Y le preguntaron, ¿dónde está Jesús, el que lo sanó? Es una pregunta ilógica, ¿no? Pero que son preguntas genuinas. Y esas preguntas genuinas, hay una respuesta genuina para atrás. Porque este hombre al final de cuentas le dice a las personas, dejen, por decirlo así, de estar montado en sus pensamientos y de estar cada uno sacando sus conclusiones. ¿Saben qué? Yo soy ese hombre que se sentaba a mendigar. Cuando decían, no, no es este el que andaba mendigando, dice uno, sí, sí es, y otro dice, no, no, a él se parece. Y él contesta y él dice, yo soy. Así que de una manera contundente, todas esas cuestionantes de que si era o no era, terminan por completo con esta respuesta genuina de este hombre, permítame. Y le digo, y eso es lo que realmente cuenta en este caso en particular, lo que realmente marca la diferencia, ¿no? De que este hombre, sin dudar alguna, él dice, yo soy. Por eso nosotros podemos ver más adelante que estos hombres le preguntan, bueno, pues entonces cuéntanos, ¿cómo te pasó eso? Hace una hora yo te vi, hace 2 horas te vi, estabas ahí mendigando, estabas triste, meditabundo, pensando en las desgracias de tu vida, compartiendo que estaba herido, triste, qué sé yo, ¿no? Y ahora veo que estás bajando hasta el cielo y las nubes y las estrellas a tu vida. ¿Cómo te sucedió eso de la vista? Obviamente, como les digo, él mismo da testimonio más adelante de que era un suceso que no se había visto, según él, desde el principio, que alguien abriera los ojos del ciego. Obviamente eso crearía en las personas cuéntame, ¿cómo sucedió? Esto es algo prácticamente imposible, nadie lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha sucedido con tu vida? Obviamente el hombre, dando una respuesta genuina, podemos ver que el hombre solamente le comparte lo que él puede compartir, no en realidad los hechos de cómo sucedieron, cosa que le digo es muy extraña, pero es una realidad. Como yo le dije a los jóvenes esta tarde, cuando el Señor yo les puedo explicar a ustedes que el Señor me sanó a mí del nervio ciático, pero ¿cómo se los explico? Solamente les puedo decir, bueno, yo clamé al Señor, Él en su misericordia le plació sanarme y cuando menos me percaté, ya no tenía el dolor. Pero cómo sucedió literalmente ese cambio en mi pierna, cómo se reajustó el músculo, el nervio o el disco de mi espalda, no lo puedo explicar. Eso es imposible, ¿no? O sea, lo mismo que como les compartí de mis dientes. Yo les dije, mire, yo les puedo compartir. Yo sentí, digo, para que ustedes me entiendan, es como cuando se meten un chocolate suave, lo ponen en su lengua, lo derriten y está todo derretido y el sabor se va por toda su lengua, pero al final de cuentas
no les puedo nada más que compartir esto. ¿Qué hizo Dios con mi muela? ¿Cómo hizo que se derritiera mi empaste para que se derritiera y se fuera a mi boca? ¿Cómo se rellenó mi muela para atrás? ¿O cómo reparó incluso mis dientes frontales poniendo el pedacito que me hacía falta? Es imposible. Es ilógico, no podemos. O sea, podemos ver, podemos experimentar el milagro, el poder de Dios sobre nuestra vida, pero ¿qué está sucediendo molecularmente en ese momento en nuestro cuerpo? Ninguno de nosotros tiene respuesta. Ni el mejor científico. Él podrá dar su respuesta, pero él jamás lo podrá ver. No podrá ver qué realmente está sucediendo en el momento. Así que podemos ver que este hombre da una respuesta genuina, pero que al final de cuentas algo vago, como lo llamo yo. Y lo llamo vago no porque no querramos dar más descripción. Es que no podemos dar más descripción, no hay más, no podemos, no, aquel que experimenta el poder de Dios en su vida puede decir la mejor manera para poder explicarlo, pero de tanto así no llegamos ni a esto de la realidad. Así que podemos solamente compartir en la manera en que podemos ayudar a las personas a tratar de compartir algo. Y no es algo que digas tú, oh, wow, el hermano Pablo solamente quiere presumir. No, ahí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo dijo, conozco un hombre hace tiempo, dentro del cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Dice, pero que fue llevado al tercer cielo dentro, y lo vuelve a decir, dentro del cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. No tenía cómo explicarlo. O sea, podemos experimentar el poder de Dios sobre nuestra vida, pero enseñárselo a alguien más es imposible. Así que en esta respuesta vaga, pues el hombre le dice, bueno, había un hombre llamado que se llama Jesús. Él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, vete al Siloé. Fui al Siloé, me dijo, lávate, me lavé y recibí la vista. Sencillo como eso. ¿Qué sucedió verdaderamente en la vista de ese hombre o en los ojos de ese hombre para que la vista viniera por primera vez a su vida, a su mente, a sus ojos? No lo sabemos. Yo creo que ni el mejor científico del mundo podría dar una definición verdadera, genuina, exacta, pura, tan sincera a qué pudo haber pasado en cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo. Le digo, así que le digo, lo más maravilloso es poder ver, ¿no? En este caso en particular, que este hombre lo experimentó. Y en esa respuesta genuina podemos ver lo que tenemos como el tema el día de hoy, que en este caso en particular se llama un testimonio genuino, porque al final de cuentas el hombre no habla solamente por compromiso, sino que él habla genuinamente de lo que el Señor hizo en su vida. Incluso podemos ver en este caso en particular que él no conocía a Jesús, pero de alguna forma, él supo que era Jesús el que le había abierto los ojos. Cuando estas personas le preguntan, él genuinamente le da una respuesta y ahí el testimonio genuino de lo que Cristo había hecho en su vida. Y le digo, me llama mucho la atención porque de la misma manera Dios ha hecho, como está en el título de este video, Dios ha hecho muchos milagros en muchísimas personas, pero no tienen o el deseo o el valor o la capacidad para compartirle a las personas que Cristo fue el que hizo o que Dios fue el que hizo el milagro en su vida. Y como yo tengo unas notas por aquí, incluso hay personas que incluso pudieran hasta darles vergüenza el decirles que el Señor les salvó de una situación difícil, porque como su familia no es cristiana, su familia lo va a tratar como loco. Y por lo tanto se avergüenza, se arrincona, se pierde el valor, si pudiéramos decirlo así, para no decirlo de una forma grotesca, y al final de cuentas, cuando Dios le da la oportunidad de compartir ese testimonio que va a glorificar el nombre de Dios y que posiblemente podrá ayudar a las demás personas a acercarse a Dios,
Ellos atemorizados, avergonzados de no tener que dar explicación cómo o por qué lo hizo, al final de cuentas guardan silencio. Y ellos mismos saben que Dios ha hecho el milagro, pero como no son cristianos, al final de cuentas los que los van a escuchar, pues terminan ellos por, no, y después ¿qué me van a decir? Van a decir que estoy loco, o van a decir que me han lavado el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no comparten que Dios verdaderamente ha hecho ese milagro, pero han recibido milagro de parte del Señor. Pero algo que sí me llamó mucho la atención es que a pesar de que este hombre había recibido ese milagro, esa persona no era salva todavía. Y nosotros lo vamos a ver más adelante. En este momento el Señor se había acercado a él, había traído la vista a sus ojos, pero más sin embargo él no era salvo todavía. Nosotros incluso podemos ver que más adelante a Cristo le pregunta y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él mismo responde, si no mal recuerdo, creo el versículo 35 por ahí en adelante, y él dice, ¿quién es para que crea en él? Entonces de ahí sale la respuesta de Cristo. Pero como les digo, lo impresionante es poder ver que este hombre, a pesar de que el Señor había hecho una grandeza sobre su vida, todavía hasta ese momento él necesitaba al Salvador. Él necesitaba poder entregarle su vida al Señor para que al final de cuentas él pudiera pasar de esta vida a la presencia de Dios cuando pasara a la eternidad. Y me llama mucho la atención el poder ver que al final de cuentas, a pesar de que todavía no servía a Cristo, a pesar de que todavía no tenía, no había entregado su vida al Señor, no era cristiano, no era salvo todavía por la sangre de nuestro Dios, o no era salvo todavía el haber aceptado a Cristo, con todo y eso, este hombre da un testimonio genuino, tiene el valor para compartirlo y al final de cuentas decirle a las personas y no avergonzarse de ello y decirle, fue Cristo el que me sanó, fue el que me sanó. Fue Cristo, fue Jesús el que trajo la vista a mi vida. Él no tuvo ni el más mínimo replique para darle a la gente a entender y saber que fue el Señor Jesús el que lo había sanado. Más adelante la gente le pregunta y le dice, ¿dónde está Él? ¿Por qué razón le preguntan dónde está Él? La Biblia no los dice. Pero hay personas que creen que le preguntan a Él diciendo dónde está Él con el fin de ir a conocerlo y saber quién era este hombre, pero hasta ahí nada más. Algunos otros pudieran decirle dónde está Él, pero con el fin de decir dónde está para ir a echarle manos por estar haciendo milagros en el día de reposo, como lo vamos a ver más adelante. O incluso uno más, que pudieran estar pensando y diciendo dónde está Él con el fin de ir y rendirse a Jesucristo y decirle, yo sé que tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, como lo dijo Natanael. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Salvador de Israel. Quiero rendirme a ti y seguirte a ti. O sea, varios pensamientos que vienen, ¿no? Porque la Biblia no nos explica absolutamente nada respecto a eso. Pero como les digo, lo que me llamó la atención es poder descubrir en este caso en particular que a pesar de ese gran milagro que había habido sobre su vida, este hombre no era salvo. ¿Y por qué lo recalco mucho? Porque me he topado con muchas personas a quienes al final de cuentas el Señor ha hecho unos milagros tan tremendos en su vida, unos milagros tan misericordiosos, otros milagros tan llenos de amor, pero que al final de cuentas las personas no quieren rendirse a Cristo. Al final de cuentas siguen todavía en sus creencias, en sus tradiciones, en sus religiones, e incluso en lugar de acercarse más a Dios, alejarse más de Dios, cuando Dios es el que ha hecho milagro por amor y misericordia a su vida, pero que hasta el día de hoy todavía siguen sin entregarle su vida al Señor. Y por eso lo recalco mucho. Y con eso termino diciendo lo que en este caso en particular dijo uno de los comentaristas, ¿no?, que yo estudié y decía,
este ejemplo de este hombre ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús es un perfecto ejemplo o un buen ejemplo o, si pudiéramos decirlo así, un fiel ejemplo de cómo está la vida del ser humano. Donde al final de cuentas nosotros tal vez no estábamos ciegos físicamente, pero sí espiritualmente. Estábamos cegados por los pecados, por el pecado en nuestra vida, donde al final de cuentas, así como Cristo se acercó a este hombre y se le presentó, si el Señor no se acerca a nosotros y se nos revela y se nos presenta, nosotros pudiéramos morir en nuestros pecados o ciegos por nuestros pecados y al final de cuentas pasar desapercibido en esta vida y pasar a la eternidad o a la condenación eterna por causa de nuestra ceguera, por causa de nuestro pecado. Pero que al final de cuentas Cristo se le acercó, Cristo se le presentó, Cristo lo sanó, trajo la sanidad a su vista y de esa manera este hombre pudo al final de cuentas ver la gloria de nuestro Dios, ¿no? A lo que podemos decir que así, de esa manera, si ya viniendo Cristo a nuestra vida, Él puede traer luz, entendimiento, conocimiento a nosotros para que nosotros podamos tener esa vista espiritual, pero había algo bien importante de parte del ser humano que hiciera. Que al final de cuentas, si este hombre que Cristo le dijo, vete al Siloé y lávate, si este hombre no hubiese obedecido, al final de cuentas es posible que nunca hubiera recibido la vista. A lo que quiero decir es que a comparación con nosotros, si nosotros, el ser humano que está ciego por el pecado, decide al final de cuentas, aparte de que Cristo ya se ha acercado a su vida, se le ha revelado Dios, le ha dado a conocer sus preceptos, sus estatutos, sus testimonios, sus deseos, su anhelo de salvación para ese ser humano, pero decirle también lo que el Señor pide y demanda, y el ser humano al final de la revelación de Dios, a través de todas estas cosas, decide no obedecer a lo que Dios pide y demanda a través de su palabra y el Evangelio. Igual, como este hombre no recibiría la vista, nosotros seguiríamos ciegos por el pecado. Así que le digo, por eso a mí me llamaba mucho la atención el que este hombre, a pesar de ese gran milagro, no pudiera ser salvo, porque al final de cuentas se requería de un acto de obediencia de parte de él. Pero más sin embargo, le digo, no podemos quitar de encima que él dio un testimonio genuino ante todas las personas, pero con todo y eso no lo marcaba como una palomita, como diciendo, listo para la vida eterna. No, si este hombre no obedecía a Cristo, no podría ser sano. Asimismo nosotros, el ser humano, si no estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, su voluntad, sus estatutos para su pueblo, para su iglesia, que está plasmada en la Biblia, nos quedamos igualmente ciegos en nuestros pecados y con la condenación, con el día presto para la condenación de nuestras vidas. Como le dijo Cristo a sus medios hermanos, que vuestros días siempre están prestos. O sea, cualquier día perecemos y reaparecemos, pero ahora pues en la eternidad, pero en este caso alejados de nuestro Dios. Por lo digo, es bien importante que todos y cada uno de nosotros tomemos en cuenta lo que un comentarista dijo. Yo lo leí el día de ayer, el día de anoche, y él prácticamente decía esto: el Señor, esto es algo que la mente humana no quiere o no puede comprender. Dios es el creador. Él creó el universo entero, Él creó esta tierra, Él creó los animales, Él creó al ser humano, Él creó la naturaleza, Él creó el agua, creó todo, lo creó absolutamente todo. Así que Él tiene la autoridad sobre todo lo que Él ha creado. En otras palabras, si eso no nos ayuda a nosotros a entender que nuestro Dios, el Dios del universo entero, tiene potestad sobre nosotros y que llegará el día en que tendremos que partir de este mundo y daremos cuenta por lo que hagamos o lo que hayamos dejado de hacer para Él en esta tierra, y nosotros, si no prestamos atención, no nos podremos percatar que estamos poniendo nuestra vida espiritual en riesgo
porque prácticamente no estamos prestando atención y realizando esa realidad tan grande en nuestra mente de que Él tiene la autoridad sobre todas y cada una de las cosas que existen en el universo entero. Y que tarde que temprano, a pesar de que nosotros nos creamos personas que no necesitamos de Dios, partiremos de este mundo y nos estaremos en su presencia para que Él haga juicio, ya sea para, en este caso, para dar galardón al ser humano, o en este caso para dar condenación a aquellos que nunca quisieron rendirse a sus pies. Así que le digo yo, es bien importante poder prestar atención a la palabra del Señor y poder ver lo que el Señor pide y demanda de nosotros, porque a pesar de que como a Cristo se le haya revelado a las personas, a multitud de personas en el mundo entero, pero si no terminan por creerle, por convencerse de que Él es el creador del universo, que Él tiene toda potestad en la tierra, en el cielo y sobre todas las cosas, al final de cuentas estaríamos haciendo un fallo, una falta a nuestra vida espiritual, si pudiéramos decirlo así, y cuando cerremos en nuestros ojos, pues no veríamos el rostro de nuestro Dios. Así que permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, que lo principal es que Él nos ama y quiere salvarnos. Como dijo uno de los apóstoles un día, que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todo hombre, por supuesto, se arrepienta de sus pecados y se rinda a sus pies, para que haya salvación para su alma. Por último, quisiera compartir esta palabra y con esta nos vamos. Esto lo encontré en el comentario acerca del Evangelio de Juan del señor John MacArthur. Abajo viene el año, la fecha de la fabricación. Es el año 2011 y estoy leyendo un párrafo de la página 385. De hecho, permíteme mostrarles, es de la editorial Portavoz. Lo comparto por derechos de autor. Esto no es un escrito mío, sino que es un párrafo completo que me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. Dice, este relato de la curación que Jesús hizo a un ciego ilustra bellamente el proceso de la salvación. Los pecadores perdidos, me equivoqué, los pecadores perdidos, ciegos por el pecado, no tienen la capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por su propia cuenta. Y ahí tienen los versículos bíblicos donde hace referencia estas palabras del señor MacArthur. Dice, el ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado y se lo hubiera revelado. Así es en la salvación. Si Dios no alcanza a los pecadores, ciegos espirituales, nadie se salvaría. Y tal como el ciego se sanó solo cuando obedeció a la orden de Jesús, cuando Jesús le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y obediencia aceptan la verdad del Evangelio. Y ahí tienen todos los versículos bíblicos para refuerzo. Así que de nada sirve que Dios haga un milagro temporal, si pudiéramos decirlo así, en nuestras vidas, si nuestra salvación todavía sigue en riesgo. Y digo milagro temporal porque no es un milagro permanente. Este cuerpo se va a morir, va a perecer, va a ser echado a la fosa, al panteón, y de ahí en más ese milagro ya nos volverá a resurgir. Así que le digo, de nada sirve los milagros temporales en nuestra vida si lo verdaderamente importante, que es lo eterno, nosotros no lo queremos en nuestra vida y más todo lo contrario. En lugar de acercarnos a Él, tendemos por alejarnos de Él. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos comprender la gran necesidad que tiene el ser humano de ser salvado por nuestro Dios. Porque tarde que temprano vamos a rendir cuentas delante de Él. Y tarde que temprano veremos la realidad de nuestra vida espiritual reflejada independientemente de donde el Señor nos permita residir por la eternidad. Así que, ¿qué les parece si oramos y le clamamos a Dios
por su misericordia, para que Dios nos ayude a nosotros a tener el valor suficiente y necesario para compartir ese testimonio genuino que Dios ha hecho de esos milagros, a través de esos milagros poderosos en nuestra vida, y rogarle al Señor para que aquellos que nos escuchan también puedan darse cuenta, como se dieron cuenta de este hombre ciego, de ese poder majestuoso del Señor sobre nuestras vidas, para que ellos también puedan en un momento oportuno preguntarnos: ¿y dónde está Él? Y decirles: Él está en el tercer cielo, pero Él es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar. Y si tú te rindes a su vida, a sus pies, si tú te rindes a Él y le recibes como Señor y Salvador, Él puede hacer morada en tu vida, y ahora el templo del Dios viviente vienes a ser tú, y el templo del Espíritu Santo vienes a ser tú, el Espíritu Santo viene sobre tu vida y toda tu vida cambia repentinamente a tal grado que las personas incluso que te conocían por muchos años en tu vida van a decir que eres completamente irreconocible por esa transformación que Dios ha hecho en tu vida. Así que tengamos el valor para dar testimonio de la grandeza de Dios sobre nuestra vida y sobre todas aquellas cosas que el Señor ha hecho sobre todos los demás. Y por supuesto, al final de cuentas, hacerle entender que así como nosotros necesitamos la salvación, ellos también lo necesitan. Oramos a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Ayúdanos en tu misericordia, Señor, a dar ese testimonio fiel, genuino, sincero de nuestro corazón. Ayúdanos incluso tú a dar ese testimonio con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, aún con nuestros pensamientos, ayudándoles a las personas a entender que solamente tú eres el único que has hecho ese cambio en nuestra vida. Que por más que nosotros quisimos esforzarnos para cambiar, nunca pudimos, pero tú en tu amor y tu misericordia, en tu paciencia, dándonos tiempo para arrepentirnos, decidiste salvarnos, decidiste ayudarnos, decidiste incluso darnos la herramienta que necesitamos para ser salvos. Y en este caso en particular lo hiciste a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros pudiéramos ver y entender que tú eres Dios y nos amas y quieres salvarnos y quieres llevarnos a la eternidad contigo, Señor, y no quieres que ninguno de nosotros perezca, sino todo lo contrario. Quieres que el mundo entero venga a la salvación. Lamentablemente habrá muchas personas que así como negaron a este hombre diciéndole no, a Él se parece, asimismo negarán la eficacia de tu poder sobre nuestras vidas, Señor, y no querrán arrepentirse y rendirse a ti, Señor. Y al final de cuentas terminarán sus días, Señor, en la eternidad, pero lejos de ti, Señor. Y nosotros no queremos que eso suceda con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nietos y bisnietos, ni aún con nuestros padres, para aquellos que los tengan con vida todavía, sino todo lo contrario, Señor. Anhelamos y deseamos que tú traigas salvación y vida eterna a todos y cada uno de aquellas personas que son miembros de nuestra familia, pero incluso también aquellos amigos y conocidos que algún momento nos topamos con ellos en la vida y los saludamos y nos intercambiamos incluso hasta número de teléfonos, etcétera. Aún hasta ellos, Señor, alcánzalos, sálvalos, glorifícate en sus vidas, que ellos puedan ver el testimonio de la grandeza de tu poder sobre la vida del ser humano, de cómo lo cambias y transformas y cómo tu amor es derramado a tal grado que trae salvación y vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, porque sé que hasta el día de hoy, hasta estos momentos, tu hermoso Espíritu Santo sigue tocando corazones, sigue añadiendo cada día, Señor, a los que han de ser salvos a tu iglesia. Sigues cada día, Señor, hablando y redarguyendo el corazón del hombre para hacerle entender que necesita la salvación de parte tuya, Señor. Y te damos gracias porque podemos estar tranquilos, confiados en ti, en que tú, como dice Cristo, hasta ahora trabajas, Señor, y sigues haciendo la obra. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a nosotros a servirte y a serte fiel de todo corazón y a dejarnos guiar por ti en todos y cada uno de los pasos que damos a diario, Señor. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales.
Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Reciban de nosotros un fuerte y un caluroso abrazo. Y como siempre recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y un último anuncio. Es posible que la próxima semana no, y la que sigue, las 2 semanas de arriba, no continuemos con el recorrido de la clase, porque posiblemente hagamos un rompimiento, ya que el próximo domingo es Navidad. Ya el sábado es 24, domingo 25, y posiblemente nos dediquemos a un tema en particular en referencia a Navidad, y la siguiente semana obviamente pues, también cae Año Nuevo, así que posiblemente solamente tengamos este descanso de 2 semanas, y si no es así, amén, gloria a Dios, y si es así, amén, gloria a Dios, pero de que nos vemos la próxima semana, con la ayuda del Señor lo hacemos, si el Señor nos presta vida, amén. Así que si Dios lo permite, que todos y cada uno de nosotros podamos recibir de nuestro Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría y ese gozo. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.